Hola a todos, mi nombre es Fer, muchas gracias por estar en mi canal otra vez. Y bueno, en caso de que no sepan, aquí solo hablo de libros. Si es la primera vez, no olviden suscribirse. Y si no, gracias por estar aquí de nuevo. El motivo de este video es mi primer libro del 2022. Acabo de terminarlo, se llama Misery. Bueno, no acabo de, ya hace algunos días. Y es Misery de Stephen King. Quizás ya sepan que me gusta mucho Stephen King, ¿no? De hecho es algo como muy reciente. Me hice súper fan de él el año pasado, leí creo que 2 o 3 libros suyos. Y empecé el 2022 con Misery porque estaba en un reading slump. Es decir, no tenía muchas ganas de leer, estaba un poco atorada en mis lecturas. Y generalmente me sirve mucho tener como una novela con una trama atrapante para volver a la lectura. Entonces, no shame, me encanta leer bestsellers, saben que me gustan mucho los libros que están como que son sobre la trama, ¿no? Que la trama es lo principal de la historia y este es uno de ellos. Y de hecho se convirtió en uno de mis favoritos de Stephen King. No específicamente por la trama, sino porque es su libro más meta, al menos de los que yo he leído. ¿A qué me refiero con meta? Yo diría que este es un libro meta literario porque es un libro literalmente sobre literatura. Es decir, es una novela que trata sobre escribir una novela. Este no es el único libro en el que lo hace, pero es el primero que yo he leído que está completamente dirigido hacia el acto literario tal cual. Entonces sí, me pareció bastante interesante. Y generalmente cuando hablamos de metaliteratura nos referimos a un texto que hace referencia a la escritura o a la literatura misma. Y, por ejemplo, en el caso de el texto nunca nos deja olvidar que estamos leyendo una novela, ¿no? La novela misma está exponiendo los mecanismos de la ficción. La novela está hablando de técnicas que se utilizan en esta misma novela. Entonces, sí, generalmente es algo muy divertido leer este tipo de textos porque al mismo tiempo que estamos dejándonos llevar por una trama, estamos teniendo una conversación sobre escritura con el autor del libro. Y eso es lo que pasa en muchas novelas de Stephen King. Yo no lo había visto tanto como en Misery, pero tengo entendido que ocurre también en otras sagas como The Dark Tower, que yo no he leído. Pero bueno, no es un recurso nuevo, obviamente. De hecho, es un recurso que se ha estado utilizando por cientos de años y está presente tanto en los orígenes de la literatura en español como en los orígenes de la literatura en inglés, ¿no? Lo encontramos en la primera novela en castellano, que es El Quijote, muchas técnicas metaficcionales y metaliterarias, y también está presente, por ejemplo, en los orígenes de la literatura inglesa con Chaucer y los cuentos de Canterbury. Entonces, sí, esta autorreflexión o esta obra que autorreflexiona y reflexiona sobre su género, sobre su estatus literario, etc., es bastante común, pero en mi opinión es algo difícil de lograr sin que se sienta tedioso, ¿no? Para contar algunas obras que también son metaliterarias, tenemos el Ulises de Joyce, por ejemplo, pero también lo encontramos muchísimo en la literatura latinoamericana, como con Julio Cortázar o Roberto Bolaño, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, entre otras novelas. Está muy presente en todas las tradiciones, ¿no? Y la verdad es algo que me parece muy refrescante de la obra de Stephen King. Es algo que me parece muy cool y de todos modos creo que la obra tiene una gran trama que nos hace avanzar súper rápido como ocurre en casi todas las novelas, o al menos en todas las que he leído de King. También lo han utilizado para dar algunos ejemplos Margaret Atwood, contemporáneo, o Vladimir Nabokov, incluso Murakami lo utiliza en algunas de sus obras, etc. Entonces sí es un recurso común, no creo que sea algo fácil de hacer, nunca lo he intentado, pero es algo muy satisfactorio cuando un lector se encuentra con este tipo de conversaciones. Entonces, sí es algo que me agrada bastante. Pero bueno, Misery. Misery, quizás ya lo hayan leído, quizás ya hayan visto la película. Es un libro de los 80s. También hay una película muy famosa con Kathy Bates como Annie, que es la villana del libro. Pero básicamente se trata de un escritor llamado Paul Sheldon. Ya sabemos que Stephen King siempre escribe sobre escritores. Sus personajes principales generalmente son escritores, como ocurre en El Resplandor, incluso en It. Entonces, sí, no es algo fuera de lo común que el personaje principal de aquí sea un escritor. La verdad yo tenía dudas porque me gusta mucho de Stephen King el manejo de lo sobrenatural, y en Misery no hay como tal elementos sobrenaturales, pero es bastante aterrador en muchos sentidos. Y bueno, Paul Sheldon es famoso por escribir una serie de novelas decimonónicas, novelas que están ambientadas en el siglo XIX en Inglaterra, y tiene una heroína llamada Misery Chastain, que es algo así como Bridgerton, ¿no? Son novelas bestsellers, para él no son algo como digno de tanto reconocimiento, pero son los libros que lo han hecho famoso generalmente porque
las mujeres compran mucho sus libros, ¿no? Y este es un detalle importante que habría que recordar porque hay como toda una crítica a la novela, similar a la que ocurre en Northanger Abbey de Jane Austen, que también es una novela metaliteraria, pero sí, él es famoso por este tipo de cosas, pero no es algo de lo que él esté orgulloso, ¿no? Entonces, por fin decide matar a su protagonista y dedicarse a escribir cosas diferentes, más serias, ¿no? Y elige un tema súper serio, que para él es lo mismo que un tema masculino, aparentemente, y empieza a escribir una novela que se llama Fast Cars, ¿no? Esta novela ya es sobre un tipo que roba coches y carreras de coches, etc. Entonces tiene más temas de acción, etc. Pero también parece ser una novela que críticamente es mejor que las novelas de Misery. Entonces, Paul Sheldon termina esta novela en un hotel de Colorado y se embriaga, sale y maneja su coche en estado de ebriedad y tiene un accidente que le lastima severamente las piernas, ¿no? Entonces él tiene ese accidente cuando va viajando con su manuscrito de su nueva novela de la que está súper orgulloso y choca, ¿no? Porque las carreteras están llenas de nieve, estamos en invierno en Colorado, hay muchísima nieve y pierde el conocimiento. Cuando despierta está en casa de alguien, no sabe de quién, no está en un hospital, entonces se le empieza a hacer muy raro y poco a poco vamos sabiendo qué sucedió, ¿no? Cuando él tiene este accidente lo encuentra casualmente una mujer que se hace llamar su fan número 1, Annie, que vive sola en una casa que está en medio de la nada también en Colorado, muy cerca de donde fue el accidente, y ella casualmente es fan número 1 de las novelas de Misery, ¿no? Y está súper enojada y triste de que Paul haya asesinado a la protagonista en el último libro, ¿no? Entonces Paul empieza a sospechar que es un poco raro que esta mujer no lo haya llevado a un hospital y que lo haya tenido en su casa, ¿no? Entonces ella empieza a cuidar de él, pero empieza a darle dosis fuertes de analgésicos, ¿no? Y en especial un tipo de pastilla que es muy adictiva. Entonces Paul empieza a hacerse adicto a este tipo de analgésicos. Se llama Novril en el libro. Y poco a poco se da cuenta de que Annie no quiere dejarlo salir, ¿no? Y luego descubrimos que lo que en realidad quiere Annie es que Paul reescriba, o más bien escriba una nueva novela en donde haga regresar al personaje principal, ¿no? Esto con la promesa un poco implícita de que cuando termine lo va a dejar ir, ¿no? Pero conforme avanza la trama, Paul se va dando cuenta de que Annie tiene serios problemas, que ha asesinado a varias personas y que probablemente aunque termine la novela no lo va a dejar salir, ¿no? Durante la trama ocurren varios episodios de tortura que sí están un poco demasiado explícitos, no sé si es algo que les dé como entonces sí, quizás trigger warning, pero sí, bueno, lo que quiere Annie es que Paul reescriba esta novela y a lo largo del proceso de escritura que dura aproximadamente 6 meses, porque cuando Paul llega creo que es enero y cuando logra escapar, spoiler alert, cuando logra escapar es junio, pasan muchísimas cosas, ¿no? Y Paul en realidad sí escribe una nueva novela en la que logra traer a la protagonista de la tumba otra vez. Entonces, a lo largo de la trama hay muchísimas reflexiones sobre qué significa ser escritor, qué significa escribir un bestseller, de dónde se puede sacar inspiración. Hay muchísimas críticas sobre la literatura, ¿no? ¿Por qué es mejor esta novela Fast Cars que la trilogía o no sé, la saga esta de Misery, etcétera? Y me pareció bastante interesante, aparte de que es como una masterclass sobre escribir, porque hay muchísimos tips que Paul Sheldon le da a Annie, pero en realidad es algo que sabemos que Stephen King hace, ¿no? Entonces siempre está como la voz de Stephen King muy presente hablando de lo que significa escribir y lo que significa enfrentarse a la crítica y ser llamado un escritor de bestsellers como si eso fuera algo malo, ¿no? También nos encontramos con varios tipos de lectores y se hace una comparación fuerte entre el lector victoriano o en realidad la lectora victoriana, que es muy parecida a Annie, ¿no? Alguien que demanda del escritor no técnica literaria, sino una buena historia, ¿no? Y que la historia tenga sentido sin importar que parezca que va a ganar un Pulitzer o algo por el estilo. Pero bueno, hice algunas anotaciones de lo que me parece más relevante del libro y aquí están. Una de las primeras cosas que menciona Paul Sheldon es "The subject dictates the form". El sujeto dicta la forma, ¿no? Quizás es algo muy obvio para si ustedes están como en contacto con la escritura y este tipo de recursos literarios, pero es algo muy común en las novelas, ¿no? Quizás se hizo más común con el Stream of Consciousness, Virginia Woolf, James Joyce, etc. Pero en realidad solo nos referimos a que la técnica literaria tiene que imitar de alguna forma de quien se está hablando o el sujeto al que se está tratando de dar una voz. Por ejemplo, en Misery,
Paul Sheldon comienza a hacerse más adicto a estas sustancias y el libro está muy fragmentado y tiene saltos de tiempo, etcétera, que intentan emular cómo funcionaría su mente después de llevar tantos meses atrapado en esta casa, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con Stephen King. Hay palabras sin sentido, hay pensamientos intrusivos que llegan a su mente y llegan literal a la narración. Entonces, eso para Paul Sheldon es muy importante porque también es lo que él hace más en su nueva novela. Es algo que no hace tanto en Misery, porque Misery sería como, bueno, las novelas de Misery serían como una novela tradicional, ¿no? Donde tenemos un narrador claro, pero un recurso más contemporáneo es recurrir a que la narración emule el estado mental del sujeto o del personaje protagonista, etcétera, ¿no? Quizás el ejemplo más claro es el Ulises de James Joyce, en el que tenemos casi nada de puntuación, párrafos, etcétera, porque lo que Joyce intentaba hacer era emular como el hilo de conciencia de un personaje, ¿no? También otro ejemplo muy claro es Virginia Woolf. Ahora quizás es algo un poco común tratar de emular este tipo de cosas, pero igual es como interesante que la novela exponga sus mecanismos de esa forma. Otra cosa que no lo dice tal cual Paul, sino que Annie se lo hace ver, es que en una historia no importa el realismo, importa que las cosas sean justas, ¿no? Hay una parte en donde Paul no sabe cómo hacer que Misery regrese a la vida si la mató en la novela anterior. Entonces Annie le dice, no importa que sea realista o no, importa que tenga sentido dentro del universo diegético de la historia, ¿no? Que creo que es algo muy importante, sobre todo cuando lidiamos con literatura fantástica o literatura que tiene algo que ver con lo sobrenatural. A nadie le importa el realismo tal cual, ¿no? Lo que importa es que el escritor tenga claras las reglas de su universo y las cosas que pasen sean plausibles dentro de ese mismo universo, no dentro del universo de nosotros, real. Entonces, sí, eso es algo muy importante que a mí siempre me ha parecido interesante, sobre todo en las novelas de ficción, ¿no? Hay cosas que ocurren en la vida real que parecen inverosímiles, pero de alguna forma eso no puede pasar en una novela. Por ejemplo, pensemos en Harry Potter, ¿no? Nadie tiene ningún problema con la lógica del Quidditch o de las escobas, etc. Porque J.K. Rowling hace un trabajo maravilloso en hacer que todo tenga sentido dentro del universo de Harry Potter, ¿no? Entonces, sí, eso también es como importante. Otra cosa que es quizás un tip técnico es cuando Paul habla de cómo para escribir sus novelas tiene un folder que se llama Concordance, ¿no? Es como un libro donde literal tiene todos los personajes que ha escrito, tiene las fechas, los acontecimientos históricos, etc. Pero los tiene indexados de diferentes formas, ¿no? Por orden alfabético, después por otro tipo de orden, por orden cronológico, etc. Entonces eso me pareció fascinante ya desde una perspectiva como un tip de escritura que probablemente es algo que Stephen King hace porque en todos sus libros aparece, por ejemplo, este está set en Colorado y en Colorado también está el Overlook, ¿no? Entonces sí hay una breve referencia al Overlook, que es el hotel de The Shining, ¿no? Y también un personaje de The Shining aparece en It. Entonces creo que sí es como un tip importante para alguien que intenta escribir una saga o incluso una novela y no perder el hilo de los acontecimientos, y es como un buen tip. Otra cosa de la que se habla mucho ocurre en una de las reflexiones de Paul y tiene que ver con una frase de William Wordsworth, que era un poeta inglés, y la frase es que para escribir, o sea, que la literatura es emoción, pero recordada en un momento de tranquilidad, ¿no? No tiene mucho sentido escribir en un momento en el que te acaba de pasar algo. Escribir al respecto puede no ser lo mejor, sino que para escribir un texto que realmente quiera decir lo que sentiste, tienes que esperar a recordar esa emoción fuerte en un momento de tranquilidad, ¿no? Esa sería una perspectiva de escritura, y lo que es interesante de este pasaje es que se contrastan dos, ¿no? Se contrasta la de escritura como forma de entender a uno mismo, que sería esta, esperar a que el acontecimiento pase y luego tratar de hacer sentido de él a través de la escritura, y otra que es la escritura como escape, ¿no? Hay un punto de la novela en el que escribir la novela de Misery se convierte en un escape para Paul Sheldon, un escape de la realidad tan horrible que está pasando alrededor de él. Y es interesante cómo estas dos perspectivas, escritura como entender y escritura como escape, también se relacionan con las dos formas de leer, ¿no? Hay gente que lee para escapar y hay gente que lee para entender, y no son opuestas, ¿no? Sino siento que ocurren generalmente de la mano y que todos los lectores hemos acudido a una o a otra, y es algo que me parece bastante admirable de Stephen King, ¿no? Que sea un escritor que se toma poco en serio, pero a la vez se toma muy en serio su trabajo. Y sí, admiro mucho a Stephen King, esa parte me pareció muy, muy cool. Hay muchas referencias
parecidas en el libro, pero eso es algo que dices, wow, yo había pensado algo por el estilo y es cierto, ¿no? Entonces, sí, esa frase de Wordsworth es muy linda. Otra parte, y creo que es la última como reflexión que saqué del libro, es una parte donde Paul se da cuenta de que para él va a ser mucho más difícil olvidar lo que le pasó porque él es un escritor, ¿no? También retoma una frase famosa que dice que el arte de escribir se trata de la persistencia de la memoria y cómo los escritores en realidad olvidan muy pocas cosas, ¿no? Y logran plasmarlas de una forma u otra en su obra. Eso también es una reflexión interesante de cómo la escritura puede convertirse en una forma de lidiar con el pasado y los eventos traumáticos, que está muy presente en el libro y que va de la mano mucho con lo metaliterario, ¿no? Hay una parte al principio de la novela en la que Paul, cuando está como en este estado de... todavía no está completamente consciente y está como súper drogado con analgésicos, empieza a pensar en su niñez, ¿no? Entonces recuerda una vez que fue a la playa con sus papás y cómo veía que había una piedra enorme que cuando subía la marea quedaba completamente cubierta y cuando la marea bajaba la piedra como que salía a relucir con un buen de conchas y cosas, algas, etcétera, ¿no? Entonces había cosas que solo se veían cuando bajaba la marea y eso le causaba mucha fascinación de niño, ¿no? Y ahora que empieza a pensar en esa experiencia, ahora que está como sufriendo mucho por sus piernas que están prácticamente destruidas, empieza a hacer una comparación entre el dolor de sus piernas y el efecto del analgésico, ¿no? Entonces, él piensa que el dolor nunca se va, el dolor es como esta piedra enorme, los analgésicos son como la marea que llega a cubrirla en ciertos momentos, pero tarde o temprano la marea va a bajar, entonces todo ese dolor va a llegar al descubierto. Entonces, esta analogía de la piedra en la playa como el dolor y la marea como los analgésicos, después, muchísimo después, casi al final, volvemos a verla, pero en su novela Misery, ¿no? Se llama Misery's Return, la que está escribiendo para Annie, y hace exactamente la misma analogía, ¿no? Ahora es un personaje el que habla de esto como el dolor que siente por la pérdida de Misery, es como una piedra que a veces está cubierta, pero tarde o temprano, cuando pasa el día y cuando deja de beber, etcétera, vuelve a quedar al descubierto, ¿no? Entonces, ese es un recurso meta, ¿no? Porque tenemos, bueno, no, quizás es solo meta, pero sí, es interesante estos juegos como de caja china que ocurren en la novela, ¿no? Porque de alguna forma u otra, al leerlo en este momento, sabemos que también tiene mucho que ver con el periodo turbulento de los 80s en la vida de Stephen King y porque ha hablado después de eso, ¿no? O sea, de que era adicto a varias sustancias en los momentos en los que escribía sus obras más famosas como Misery o Carrie o Pet Sematary, ¿no? Entonces ya podemos hacer como una triple conexión con el autor, luego el autor personaje, el autor slash personaje que es Paul Sheldon y el personaje que sería en este caso, se llama Jeffrey, uno de los personajes del libro que está escribiendo. Entonces, sí, la verdad es un libro bastante interesante. Creo que tiene dos niveles. Uno que es lo lees por la trama y quieres saber si este sujeto va a escapar. Y otro es leerlo por la reflexión literaria, ¿no? Leerlo como una obra metaliteraria. Eso me pareció bastante interesante. Tengo muchas notitas en el libro de cosas que me parecieron sumamente interesantes y pues ya, eso es todo. Me gustaría saber qué opinan de Stephen King, si les gusta como escritor, cuál es su novela favorita. Eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que se suscriban al canal. Abajo dejo mi link de Goodreads y de Instagram para estar en contacto por ahí. Y de nuevo, muchísimas gracias. Acabo de ver que el canal tiene 200 suscriptores y la verdad, wow. Wow y gracias. Entonces sí, muchas gracias por ver el video. De nuevo no olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario y espero verlos pronto. Bye.